Shabachu kol ha'umim ki gavara
Aquí comienza Conexión Misión. Conexión Misión. Un programa de actualidad informativa adventista sobre el avance evangelístico local y mundial. Conexión Misión. Conexión Misión. Avanzamos llevando esperanza. Feliz sábado, apreciados hermanos, amigos que nos están sintonizando desde sus hogares o desde cualquier lugar donde usted esté escuchando, ya sea a través de la radio, ya sea a través de la televisión o de nuestras páginas virtuales que tenemos acá en Honduras. Gracias a Dios, ya estamos avanzados en el tiempo, estamos mucho más allá de la mitad del año 2020 y Dios ha sido realmente maravilloso a pesar de que este año ha sido bastante atípico. Porque hemos salido o hemos atravesado y estamos atravesando esta famosa pandemia que realmente ha sido única en la historia, porque el mundo ha vivido diferentes pandemias en diferentes épocas, pero esta pandemia ha llegado a todos los países y realmente eso nos ha cambiado la vida. Este sábado es un sábado especial porque le toca de nuevo a la Unión dirigir el programa de Conexión Misión. Y siempre procuramos hablar no de lo que está pasando en Honduras, porque de eso ustedes se enteran todos los sábados cuando los diferentes campos tienen sus programas. Ellos dan las noticias del avance misionero, lo que está pasando en ese sector del país. Pero cuando le corresponde a la Unión, nosotros siempre estamos mirando lo que sucede fuera de nuestras fronteras, más allá de nuestras latitudes, para ver cómo avanza la iglesia con sus dificultades también, porque no solo aquí en Honduras tenemos dificultades. Y hoy pues tenemos un invitado de lujo, digo yo, un invitado de lujo, porque aunque hemos hecho conexiones con diferentes partes del mundo, en África, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, sin embargo, hoy vamos a hablar con alguien de quien siempre nos ha interesado conocer un poco, porque siempre estamos leyendo acerca de ese lugar, siempre estamos mirando ese lugar que está en nuestra mente, y me refiero a Israel, el país de Israel, porque cada vez que abrimos nuestra Biblia, Israel viene a nuestra mente. Cuando pensamos en Jesús, Israel está presente, porque Jesús era judío. Así que hoy nuestra conexión misión está llegando hasta el país de Israel. Ahí tenemos un buen amigo, como es el hermano Darío David, y vamos a hacer la conexión con él. Así que muy atentos para este enlace muy especial que vamos a hacer desde aquí, Nuevo Tiempo Honduras, con todo su sistema de comunicaciones para Honduras y el resto del mundo. Bien, ya está con nosotros nuestro amigo Darío David. Voy a tratar de pronunciar su apellido. Ahí es un poquito complicadito. Si él me equivoco, él me va a corregir. Sigelnitsky. Darío Sigelnitsky. ¿Qué tal? ¿Lo pronuncié bien? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo está allá en Israel? Me imagino que ustedes ya están un poquito más tarde del día. Para nosotros comienza y ustedes terminan por allá. ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Sí, definitivamente para nosotros ya es de tarde. A esta hora ya son las 6:30 de la tarde aproximadamente, así que sí, ya el día está pasando, ha avanzado una buena parte del día. Tenemos una buena diferencia entre ustedes y nosotros, así que sí, definitivamente hay una gran diferencia. Estamos muy bien, gracias a Dios, con respecto a la pandemia esta que está afectando el mundo entero. Estamos bien, Dios bendice, no nos podemos quejar. Antes de hablar de varios aspectos que nos interesan conocer, siempre nos gusta hablar primero de la persona que tenemos como invitado. De paso, le digo a nuestra gente que Darío David es un judío adventista. Así que comencemos hablando de tu familia, porque los judíos se han regado por todo el mundo. ¿Ustedes manejan algún tipo de linaje o alguna línea para que nos hables un poco acerca de tu familia y que luego nos hables un poquito acerca de otras cosas? A decir verdad, hoy ya no se utiliza la idea esa de linaje o familia en el sentido bíblico. Por si a alguien le interesa, mi familia viene de la tribu de Benjamín, sin embargo no se utiliza, no me sirve para nada hoy saber eso, solamente me sirve como aspecto histórico y cultural.
Vivo en Galilea, que es la parte de la tribu de Neftalí, en la parte de cuando se dividieron en el mapa. Cualquier persona puede ir a su Biblia o en internet y buscar allí al final dónde estaban las divisiones diferentes, las tribus diferentes. Nosotros vivimos en la zona de la tribu de Neftalí. Con respecto a mi familia, es un poquito gracioso la forma en que nosotros llegamos al adventismo. Yo nací adventista, mis hijos nacieron adventistas, pero mis padres no. Mi papá era una persona del mundo, yo creo que era una excelente persona, pero no era adventista. Eh, y había bebido un poquito más de lo necesario y no justamente agua. Iba en su motocicleta y tuvo un accidente en la esquina de una calle en cierto lugar y salió mucha gente a ver qué pasó. El alboroto fue notorio e inmediato y un señor lo socorrió a mi papá, lo llevó a su casa, le curó un poquito las heridas, le dio agua y de ahí comenzó una cierta relación con esa persona, pero lo más interesante de todo es que esa persona era adventista, era anciano de una iglesia. Entonces, así fue como mi papá se hizo adventista, luego se pusieron de novio con mi mamá y él la trajo a la iglesia. A mi mamá se bautizaron eh, y el resto es la historia común que todos conocemos. De ahí nacen bebés y nietos y todo lo demás. Tú eres el número de los hijos que tuvieron tus padres. ¿Qué número eres en la familia? Nosotros somos 7 hermanos y hermanas y yo soy el número 3. No sé si como dato curioso puede interesarle a alguien o no, pero a mí me da gracia, ya que me preguntas de mi familia en forma directa. Nosotros somos 7 hermanos viviendo en 7 países diferentes. No hay 2 hermanos que viven juntos, que viven en un solo país, aunque no sean juntos. Somos 7 hermanos en 7 países, desde Sudamérica, Norteamérica, Europa, una hermana mía en Japón y así, todos desparramados. Eh, y esa es mi familia. Es muy peculiar en muchas cosas. ¿Tú tuviste el privilegio de nacer en qué país? Yo nací en Argentina. Yo nací en Argentina, me vine aquí a Israel a la edad de 22 años. Así que una muy buena parte de mis estudios terciarios los hice aquí en Israel. Después nacieron mis hijos, después fuimos a otros países a trabajar y etcétera, pero aquí fue donde yo comencé mi carrera profesional. ¿Tú conoces la historia de cómo es que tus padres o tus abuelos fueron a parar hasta Argentina? Solamente parcialmente. Casualmente, hace 2 semanas o 3 semanas me contactó un familiar mío, familiar un poquito lejano, en realidad es primo de mi papá, sería algo así. Mis padres fallecieron ya, y esa persona me contactó, está construyendo el árbol genealógico y me actualizó con unas cuantas cosas. Yo sé que mi familia, no sé en qué momento salió de Israel buscando mejores lugares para vivir. Llegaron a Europa en 1907, si no me equivoco. De Europa fueron a Brasil, de Brasil a Argentina y allí mi abuelo tenía 7, 8 años de edad cuando llegó a Argentina y bueno, después nació mi papá, después nací yo y de ahí volvimos acá, no solamente yo, otros también, pero mis hermanos han buscado otros horizontes también, cada uno ha construido su vida de una forma diferente y por eso hoy estamos todos desparramados, pero vinimos acá posteriormente. Cuéntanos un poquito acerca de tu familia y luego cuéntanos acerca de cuántos hijos tienes. Mi esposa es judía y es la misma situación que yo. Gente que emigró de Israel hace muchos años, no sabemos cuándo. Ella conoce menos que yo de sus antepasados. Y esa gente llegó a Perú. Mi esposa es peruana, nació en Perú. Llegó al Perú y
mi esposa fue a estudiar a Argentina y allí fue donde nos conocimos y nos casamos en 1986, antes de venir aquí a Israel. Mi familia está compuesta por mi esposa, yo y dos hijos. Tengo un hijo que es médico en un hospital en Beersheba, que es al sur, unos 250 kilómetros de, de donde yo estoy en este momento. Mi hija está con nosotros. Y eso es todo, solamente dos hijos y esposo de una sola mujer, como dice la Biblia, y esa es toda la familia. Bueno, quiero contarles a nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de estos medios de comunicación que conocemos personalmente a Darío David, con quien somos amigos ya hace muchos años atrás, porque Darío David trabajó con nosotros acá en Interamérica, fue presidente de una de las instituciones que tiene nuestra división interamericana, que es la Universidad Adventista de Fletcher. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que llegaste a Interamérica? La verdad que no sé. Es medio complicado, mira. Una vez, uno de los secretarios asociados de la Asociación General se dirigió a mí, me mandó un email. Esto fue en el 80 y... No, esto fue en el 1999, principio del 99. Me envió un email y me preguntó si estaría interesado en servir en alguna parte del mundo. Bueno, de paso, antes de esto, quizá la razón por la cual a mí me llamaron es porque tengo algunas especificaciones profesionales que quizá hacían falta en ese momento y mucha falta. Y no encontraban personas, entonces por eso aparentemente llegaron a mí. Entonces cuando llegan a mí simplemente lo pusimos en oración con mi esposa y dejamos que las cosas sigan su curso y dijimos, si es la voluntad de Dios, va a salir, si no es la voluntad de Dios, esto no va a suceder. Y fue la voluntad de Dios, aparentemente fue, y así fue como salimos de Israel en el 2000 para trabajar en la división interamericana. Estuviste trabajando y dirigiendo la Universidad de Puerto Rico en Fletcher, pero ¿tuviste otras funciones, otros países en los cuales también viviste en Interamérica? Oh, sí, de aquí nosotros nos fuimos a Venezuela. En Venezuela hubo un pequeño problema con el permiso de trabajo y tuvimos que salir de Venezuela. El gobierno nos exigió que salgamos después de un año. Entonces me acuerdo que el pastor Leito dijo, necesitamos en República Dominicana y también en Costa Rica. En las dos partes hay una necesidad urgente de personas como usted, pero usted puede elegir si desea ir a Costa Rica, República Dominicana, o si desea regresar a Israel. En este caso, la división se hace responsable porque no es culpa de ustedes lo que pasó en Venezuela. Entonces, nosotros oramos y dijimos que sea la voluntad de Dios. Si Dios dice que primero está República Dominicana en preferencia, pues allá vamos. Y llegamos así a República Dominicana. A los 4 años nos llamaron para trabajar desde Trinidad y Tobago. Estuvimos 7 años en Trinidad y Tobago y de allí en el 2012, entonces fuimos a Puerto Rico. Y de ahí a Israel otra vez. Bien, estando trabajando con nuestra división interamericana, obviamente conociste gran parte del territorio de Interamérica. En el año 2012 se llevó la Junta de División acá en Honduras, en Tegucigalpa. ¿Tú viniste para esa junta en esa vez? Yo no recuerdo, yo creo que no. Yo estuve en Honduras. Ah, sí. Estuve en Tegucigalpa, sí. Yo me acuerdo que estuve, así es. Sí. Efectivamente. Yo lo que recuerdo es que en esa junta que se dio en el 2012, todos los departamentales y en las uniones, más todos los administradores de todas las uniones se hicieron presentes, así que tú tuviste que haber venido.
lo que pesa era una cantidad de gente enorme y cuando uno viaja mucho en Interamérica a veces no puede retener todos los lugares donde estuvo, pero tampoco yo los recuerdo con claridad. Así que si tú dudaste, imagínate yo, porque nosotros estábamos corriendo, organizando el evento y era un poco difícil para estar muy atentos de lo que pasaba en sí. Aparte que en el 2012 nosotros teníamos poco tiempo de haber llegado a la Unión y no tenía un conocimiento tan amplio de todas las personas que formaban parte de la Junta de la división. Ok, Darío David, casi siempre que en algunos momentos nos tocó viajar a diferentes reuniones, siempre conversar contigo fue muy ameno. Yo disfrutaba de esas pláticas, hablar contigo, porque sentía que siempre aprendía cosas nuevas con tus pláticas. Cuéntanos un poquito, bueno, no me quiero meter todavía al tema de la iglesia en Israel, ya vamos a hablar de eso en su momento, pero cuéntanos un poquito acerca de lo que haces. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora en Israel? Yo hago, a ver, a ver cómo te explico, porque puede ser que alguna persona escucha y esté pasando por una situación especial y a lo mejor esto le ayuda. Yo hago algo que no hubiera pensado nunca que iba a hacer. Algo que me gusta, por supuesto, pero no necesariamente pensé que iba a hacer. Me gusta manejar vehículos, pero no necesariamente me dedico a manejar vehículos. Entonces, hay cosas que me gustan hacer y nunca pensé que las iba a hacer, pero Dios dispone. Cuando yo me vine aquí por razones estrictamente personales y familiares de Puerto Rico, tenía planificado trabajar en el área de educación, que es el área en que he trabajado por muchos años. Eh, Sin embargo, al llegar aquí, tuve que hacer algo para que comience a ingresar dinero en forma inmediata en casa y lo que hice es algo que yo ya sabía hacer de hacía mucho tiempo, que es comerciar en el mercado financiero, Forex, acciones, opciones, etcétera. Ese es algo que yo sabía hace mucho tiempo, pero no lo hacía porque era conflicto de intereses para mí. Yo trabajaba en la obra a tiempo completo y era un conflicto de interés. Entonces yo lo hacía más bien como diversión en cuentas eh, provisorias, no ganaba dinero porque no lo hacía con dinero, sino lo hacía en cuentas demo en ese momento, etcétera. Pero cuando llegué aquí, se me abrió la oportunidad de ayudar a personas, porque yo soy de la idea de que como adventistas debemos ser cabeza y no cola. A veces hay lugares donde parecería que hay una competencia, quién es más pobre. Y tenemos países con gente muy humilde que podría tener muy buenos recursos financieros, pero no los tiene por la situación, por la falta de ideas, la falta de orientación, la falta de ayuda, ese empujón que a veces necesitamos. Entonces se me ocurrió que puedo comenzar a ayudar a personas adventistas para trabajar en lo que yo hago. Con esa idea crecerían los diezmos de la iglesia, crecerían las ofrendas en la iglesia, tendríamos uniones más fuertes, asociaciones más fuertes, ministerios más fuertes y todo eso. Y de esa forma yo también ayudaría a las personas adventistas. Comencé a hacer eso, comencé a hacer cursos. Hoy en día entonces ya he tenido muchos estudiantes y doy asesorías y de eso básicamente vivo. También yo invierto, por supuesto, que es la gran parte de mi trabajo. Y en este momento estoy desarrollando un ministerio que la idea es la siguiente. Para aquellas instituciones o ministerios que tienen necesidades particulares, ellos pueden abrir una cuenta y poner dinero allí, yo se los comercio, yo saco una parte de la ganancia que ellos sacan y con eso consigo dos cosas. Primero que nada, la ganancia que ellos obtienen les permite crecer y desarrollarse, porque el dinero no crece en los árboles, el dinero crece cuando tú lo inviertes, tú haces algo, como en el caso de los dones, de la parábola de los dones en la Biblia. Juntamente con eso, yo tengo un beneficio que es la porción que yo saco de eso es mi ministerio. Esa porción yo la dono. Y hay países que tienen terremotos, hay países que tienen hambrunas, hay países que tienen desastres naturales de otras clases. O simplemente yo he donado dinero, por ejemplo, para construir iglesias a Maranata.
Entonces, la parte que yo saco de eso es para donaciones, ese es mi ministerio. La parte que ellos obtienen de eso es para desarrollar el trabajo que tiene la obra en cualquier parte del mundo. Eso es lo que yo estoy haciendo hoy, se está desarrollando muy bien, me gusta lo que hago, lo disfruto cada día y también me siento parte de la iglesia mundial, porque de esta manera puedo hacer algo que mucha gente quizá quisiera, pero no puede hacer. A veces tenemos necesidad. Mira ahora esta pandemia. Sé que, por ejemplo, en algunos países hay personas que se están literalmente muriendo de hambre, porque no tienen forma de trabajar, no tienen cómo. Entonces aquí es donde yo puedo poner mi dedo y poner mi granito de arena y colaborar con personas, no importa dónde estén, no importa quiénes sean. Mi prioridad es primero la iglesia, primero las instituciones adventistas, pero creo que es un privilegio hacer lo que hago. Por supuesto que sigo trabajando en el área de educación. El otro mes tengo que dar una exposición en una universidad en Tailandia, posteriormente en un congreso de educación en Kenia, África. Sigo activo en el área educativa, pero no es el 100% de mi trabajo. Estoy haciendo más de una cosa, todo lo que hago me gusta, disfruto absolutamente todo, y siento que Dios me está proveyendo de los medios, de la energía, de la satisfacción de poder seguir a muchas personas en diferentes modos, en diferentes lugares. Qué bonito realmente ese trabajo, que es como un trabajo misionero, un aporte. Bueno, aparte, me imagino que tú ganas tu dinero con los otros inversionistas que no son de la iglesia. Pero qué lindo este ministerio. Obviamente hay diferentes tipos de ministerio y yo siempre he dicho que uno debe servir al Señor con lo que uno sabe hacer. No podemos servir al Señor con algo que no está o que Dios no me ha dado ese don. Pero conforme a los dones que Dios ha repartido, así nosotros debemos poner esos dones para ponerlos al servicio del Señor. Me alegra mucho la manera como has estado desarrollando este ministerio, pero hablemos un poquito acerca de esta pandemia. Y ahora ya me estoy metiendo un poquito a lo que es la situación actual que estamos enfrentando prácticamente en el mundo. ¿Cómo ha enfrentado Israel esta pandemia y cuánto ha afectado eso también a las familias de Israel antes de pensar todavía en la iglesia? Sí, con respecto a la pandemia, ahorita mismo te digo, pero con respecto a lo que mencionabas eh, de mis ganancias, la idea mía es no usar ni un centavo de esas ganancias para mí. Yo tengo mi ingreso, yo tengo mi forma de vida. Yo no utilizo esas ganancias para mí, para vivir ni para progresar. Yo tengo mis propias, otras vías. Esas ganancias que yo obtengo de los inversionistas es 100% para donaciones. Eso con respecto a eso. Pero no importa, es un pequeño detalle. Eh, con respecto a la pandemia, mira, a decir verdad, no afectó. A ciertas personas, por supuesto que sí afectó. A los trabajadores de hotelería, a los trabajadores del sistema educativo, a muchos padres que tienen niños pequeños y que no han podido ir a trabajar por esa razón, a ciertos negocios como restaurantes y muchos otros, también ha afectado. Obviamente que afectó a todas las empresas de turismo. En Israel vienen varios millones de turistas cada año. Entonces, definitivamente eso sí afectó. En lo que a mí respecta, no solamente que no afectó, porque fíjate que una persona como yo que trabaja desde su casa y que sale solamente cuando necesita algo específico, está preparado para vivir aunque venga la ley dominical, porque yo trabajo desde mi casa, yo no necesito que un empleador me pague un salario, ni necesito eso. Yo tengo mi forma de vida y recomiendo a todos trabajar desde su casa y prepararse, porque esta pandemia está como comenzando a ir, pero va a volver. Tarde o temprano vuelve. Si no es esta, es otra. Pero esta situación que estamos viviendo es solamente un ensayo, pienso yo. En Israel prácticamente no hubo casos que lamentar, 8,5 millones de habitantes aproximadamente,
300 personas muertas, de los cuales una gran proporción han sido por descuidos en, por ejemplo, hogares de ancianos y en la zona donde viven los judíos religiosos ultraortodoxos. En esa zona donde esa gente, cada familia tiene de 8 a 12 hijos, a 15 hijos, viven en lugares muy superpoblados. Ellos quieren vivir así, ellos no quieren otra cosa. Son zonas, son áreas en Jerusalén y en algunas partes en la zona de Tel Aviv, aquí en el norte tenemos también algunas poblaciones donde viven ellos, no se mezclan con toda la gente del país en forma intencional. Entonces, esa gente tuvo un alto índice de contagio. Aproximadamente el 50% de los muertos y de los contagiados son de esos grupos de personas. El resto de la gente, aquí prácticamente no hubo nada. Mi hijo como médico me dijo que en el momento que más pacientes tuvieron de coronavirus, en el tercer hospital más grande del país, 1.800 camas tiene ese hospital. En ese hospital hubieron 6 personas internadas en el momento pico. Es decir, que aquí en Israel prácticamente se tomaron medidas a tiempo y la gente obedeció. En Israel la gente es bastante respeta reglas, es bastante juiciosa en ese sentido y definitivamente aquí no se ha sufrido mucho. Imagínate, en total 19.000 contagios en total, pero hay algo así como 2.000 personas enfermas, algo así, nada más, porque contagio significa que la gente entró, se lo detectó como contagiado, pero no fueron a hospitales, no murieron, no dejaron de vivir vida normal, etcétera. Se llama enfermedad asintomático, esa es la palabra. Entonces aquí prácticamente no afectó. En lo que a mí respecta, me gustó muchísimo, lo disfruté mucho porque hay un clima excelente, silencio en las calles, el ambiente tuvo tiempo de limpiarse, la naturaleza rejuveneció, y creo que no solo aquí, en el mundo entero. Así que en Israel no hemos tenido sufrimiento profundo por el coronavirus. Oye, qué bueno escuchar eso, porque en algún momento me hace pensar en que Dios es fiel a sus promesas. Cuando nosotros obedecemos, cuando el Señor nos ha prometido ser nuestro sanador, pero muchas de las enfermedades nosotros las padecemos porque no somos obedientes a las reglas de salud. Y número 2, porque tampoco somos seguidores de reglas, no tomamos conciencia. Y es una de las cosas que más fallamos acá en Honduras o en Latinoamérica. Cada quien hace lo que quiere. Aquí se nos dice use mascarillas y no las queremos usar. Casi hay que obligar a las personas a poder usar las cosas. Y que a veces con amenazas que si no usas las cosas te van a meter preso o que te van a cobrar una multa. Pero aún así la gente siempre es descuidada. Pero qué bien es saber de que en Israel pues no ha habido mayor impacto. Es cierto que hubieron un impacto en la gente de turismo, pero en general no ha habido mayor impacto. Qué bueno. Oye, hablemos un poco ahora. Bueno, yo sé que muchas personas tienen un sueño lejano que posiblemente nunca se va a cumplir, y es el de poder visitar por lo menos una sola vez a Israel. Y digo, a algunos este sueño nunca se les va a cumplir porque es difícil atravesar todo el mundo entero para poder llegar a Israel. Pero cuéntanos un poquito acerca de cómo es la cultura en Israel en el 2020. Yo sé que ustedes tienen varias culturas allí. Están los judíos ortodoxos, está la población de judías en general que no son ortodoxos. ¿Nos puedes hablar acerca de esas dos culturas que convergen ahí en Israel? Sí, el judío ortodoxo, el grupo ese de personas está compuesto por aproximadamente 12-13% de la población. Es una población muy pequeña y de paso hay mucha gente que habla y dice cosas sin saber, solo para aclarar. Hay gente que va a un hotel, por ejemplo, viene una vez en su vida a Israel, va a un hotel, entra a un ascensor y el ascensor sube y baja permanentemente sin que tú apretes el botón, y es porque los ortodoxos dicen que eso es trabajo. A decir verdad, no es cierto. No es porque sea trabajo, sino porque al apretar el botón hace contacto, un contacto eléctrico
Al hacer contacto eléctrico produce una chispa por dentro, aunque sea mínima. Al producir chispa, eso se llama fuego, y Dios prohibió prender fuego el sábado. Nosotros como adventistas entendemos diferente esto, pero así lo entiende el judío. Y por esa razón no conduce vehículo el sábado, por esa razón no aprieta el botón del ascensor, por esa razón no prende ni apaga luces las 24 horas del sábado, y es por el hecho de que se produce una chispa, y en la Biblia dice que no prenderá fuego el sábado, sin considerar que en el desierto prender fuego significaba horas de trabajo. Tú sabes cómo se hace en la naturaleza y de qué forma se mantenía el fuego, y era un trabajo muy grande mantener el fuego. Aunque no hay relación, como adventistas lo vemos diferente, pero esa es la razón. Ese es un porcentaje muy pequeño de la población, el resto del mundo vive normal. Yo vivo en un edificio, vivo en el piso número 8, y no hay aquí personas que tienen problemas en apretar el botón del ascensor. Entonces, la parte esa de la población es una parte muy limitada que básicamente no se mezcla ni molesta al resto de la gente. El resto de la gente es todo. Hay mucha gente que no sabe que aquí en Israel una gran parte de la población, mucho más del 50%, son ateos. Hay mucha gente que no sabe eso. La gente no podría creer en Israel, ateos. Pues sí, son ateos, no creen en Dios, no creen que existe. Por ejemplo, si tú dices, sí, si Dios quiere, mañana te traigo tal cosa. Ah, entiendo que tú crees en Dios, algunas personas te van a decir, o entiendo que tú eres de ese tipo de... Porque hay gente que no cree. El, el homosexualismo, lesbianismo, la prostitución, acá se fiesta. Es un país donde se tiene, como Holanda en ese sentido, se trata de tener mucha libertad, lo que nosotros llamaríamos libertinaje también, pero acá se llama la palabra libertad para eso, y es que cada uno hace lo que se le da la gana. Entonces, las culturas no, no son como se ven en otra parte. A decir verdad, yo estuve en lugares, por ejemplo, en Venezuela o en México estuve un montón de veces, en República Dominicana, mira, una isla, y dicen, no, en el norte ellos son diferentes. Oye, estamos hablando de 100 kilómetros, y eso ya es una cultura diferente para ellos. Yo siempre les decía, eso no se llama diferencia de cultura. Diferencia de cultura es la diferencia que existe entre Honduras y Rusia. Ahí hay diferencia de cultura. Entre Pakistán y Honduras, ahí la cultura es muy diferente, pero no me digas que 50 kilómetros de distancia o 100 de tu casa ya hay otra cultura, porque no es cultura, son costumbres quizás diferentes por alguna razón. Aquí en Israel sí existe cultura, porque tienes población árabe palestina que no quiere saber nada con el Estado de Israel, no quieren documentación israelí, no tienen cédula, no tienen pasaporte, no tienen nada de Israel. Acá tienes tú la población esa que es atea, que no quiere saber nada de Dios y tiene su vida, viven en su mundo, tú vas por la calle y tú no sabes quién es quién. Pero cuando tú estudias junto o trabajas junto con esas personas, tú los conoces. Tienes los ortodoxos, ultraortodoxos, que están en contra del Estado de Israel. Ellos creen que Dios, cuando el Mesías venga, que todavía no ha venido para ellos, él va a establecer el Estado. Y ahora Israel no es Israel. Esto es un país que se le puso de nombre Israel y nada más. Así que ellos están en contra del Estado de Israel también. Tiene judíos practicantes, judíos liberales, judíos ortodoxos, judíos neojudíos, y ahí cada uno vive diferente. A este se le permite conducir en sábado, a este no. ¿Cómo hacen, por ejemplo, para converger estas culturas? Porque yo sé que entre Jerusalén y Belén, o si uno va hacia Jericó, ya estás hablando de otras culturas. ¿Cómo se convive pues con todas estas culturas, con estas mezclas de culturas, y cuando hay amenazas de terrorismo ahí mismo, dentro de la misma casa? En promedio mueren 150 personas por año, en promedio, en los últimos 10 años, por terrorismo. 150 personas por año. Déjame decirte que yo no conozco Honduras como para decirte algo acerca de Honduras, pero yo creo que tú me puedes decir a mí que hay más muertos por accidentes de tráfico en Honduras de lo que aquí hay por terrorismo. Es decir, es mucho más seguro vivir en Israel, más aún por delincuencia.
pienso que en Honduras hay mucho más de 150 personas al año que mueren, ¿verdad? Yo creo que hay una proporción en las cosas. Es decir, es mucho más seguro Israel, no importa lo que digan afuera. Salir a la calle y vivir en Israel es por lejos más seguro que cualquier país de América Latina y Estados Unidos también. No importa dónde tú estés. Si yo comparo esto, por ejemplo, yo lo compararía con Ucrania o con Rusia, donde es muy seguro. Allá tú vas por las calles con toda tranquilidad sin temer a que alguien te pueda asaltar o robar o lo que sea. Eh, Israel es un país muy seguro, así que en ese sentido no tenemos problemas. Los ataques terroristas son absolutamente ínfimos. Lo que sucede es que si llega a haber un ataque, se habla de eso en todos los medios del mundo durante 2 semanas y la gente piensa que acá todo se está cayendo, se está desplomando, pero en realidad acá, después de mediodía, un día, no se habla más del tema, porque no es algo que nos aqueja a diario. En cuanto a Belén y Jericó, bueno, tú ya me estás hablando del territorio palestino, eso no es Israel. Por lo tanto, no son dos culturas que tienen que convivir demasiado juntas. Si yo voy a Jerusalén, no voy a Belén ni voy a Jericó, yo voy a Jerusalén y ese es todavía mi país. Entonces yo no tengo ningún problema, yo puedo ir a donde yo quiera sin ningún problema. Ellos sí tienen problema de venir para acá. Ellos necesitan un permiso especial porque es otro país. Es como cuando tú cruzas frontera entre Honduras y el país vecino. Tú tienes que tener alguna forma de documento, alguna forma de permiso. No sé exactamente cómo se manejan, así que no quiero hablar de Honduras porque no conozco y no voy a hablar cosas que no sé. Pero las culturas estas no se mezclan. Las culturas dentro de Israel aprendimos a vivir con ellos. Si yo veo un ultraortodoxo en la calle, lo veo allá y yo continúo mi vida. A veces alguna persona de otra ciudad está por aquí, me ve a mí caminando por la calle, me para, perdón, ¿cómo llego a tal lugar? Otro idioma y los árabes hablan en árabe y los rusos hablan en ruso y cada uno en su idioma, pero hay una cosa que tenemos todos en común, que hablamos en hebreo. Entonces, simplemente nos ayudamos el uno al otro. Hay mucha solidaridad aquí, muchísima. No importa quién seas ni dónde estés, si te caes en la calle, inmediatamente van a venir un grupo de personas a levantarte. Si necesitas algo, siempre tienes quien te vaya a ayudar. Existe mucha solidaridad en Israel. Entonces, las culturas se fusionan para que a todos nos vaya bien. Se trata de dejar las asperezas de lado y no se vive esa sensación así de asperezas. Yo voy por la calle y no sé quién es, puede ser un judío religioso practicante no ortodoxo, entonces se viste igual que yo, puede ser un árabe, puede ser un druso, puede ser cualquier persona con otra cultura que come diferente a mí, que habla otro idioma, pero en la calle somos todos iguales, entonces no tenemos ese problema. Comprendo. Ahora, preguntaba esto de las culturas precisamente porque luego viene la parte de la iglesia y ahora me voy metiendo al meollo de este asunto. ¿Cómo convive la iglesia en medio de todas estas culturas y de ideologías con el ateísmo? ¿Cómo hace la iglesia realmente para salir adelante? Esta es la parte más difícil aquí. Esta es la parte más difícil de todas. Puesto que hay mucha inmigración, muchísima inmigración. La gente que inmigró de los países de la Unión Soviética, que son muchísimos, hay 1.200.000 habitantes de allí, de 8,5 millones en total. Esa gente tiene su iglesia y tienen sus pastores. Hay pastor de Rusia, que viven acá, sí, pero son pastores rusos. Entonces, toda la gente que viene en todos los países de la Unión Soviética que hablan ruso, no tienen ese problema. Hay gente de Rumania, entonces tienen pastor rumano. Hay mucha gente que viene por razones de trabajo, no son ciudadanos, pero son residentes. Conseguir ciudadanía es casi imposible en Israel a menos que tenga ciertas cualificaciones. Pero, por ejemplo, hay gente que habla inglés, que vienen de África o de Filipinas, y esa gente habla en inglés y tiene pastores que hablan inglés. Y la iglesia no se mezcla demasiado, aunque hay 1 o 2 veces al año reuniones con todas las iglesias juntas,
pero los pastores no son muy buenos amigos entre ellos. El que es pastor de la iglesia en hebreo, con el que es de la iglesia en ruso, con la iglesia en inglés, básicamente tienen reuniones y coordinan el trabajo, pero las iglesias en sí no se visitan y las iglesias, hay un clima muy frío en ese aspecto. Cada persona mantiene su identidad y cuando yo hablo con la gente y trato de meterles en la cabeza la idea de que Jesús vino por los rusos y por los árabes y por los filipinos y por los africanos y por quien sea, ellos dicen sí, 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 pero la vida transcurre diferente, ellos no se mezclan. Comprendo, definitivamente. Ah, corporativamente estamos hablando de iglesias adventistas. ¿Cuán grande o cuán pequeña es la iglesia adventista? Y ahora estoy hablando en términos generales en Israel. No importa si son rusos, filipinos o hebreos. ¿Cuál es el tamaño de la iglesia en sí comparada con la población? Mira, quiero ¿cómo se dice? Tocar un aspecto que acabas tú de mencionar y después entonces te respondo. Tú dices, o si son hebreos, todo el mundo es hebreo. El ruso que viene de Rusia es porque es hijo, nieto y bisnieto de rusos. Perdón, discúlpame, de judíos. Es decir, que es judío. Si tú no eres judío, no puedes vivir en Israel. No puedes tener ciudadanía, puedes venir solamente a trabajar, te dan un permiso por un periodo y nada más. Entonces, todas esas personas, a excepción de los filipinos y africanos, gran parte de los africanos, no son judíos. Entonces, la iglesia acá es mayormente hebrea. Lo que no son israelíes nacidos en Israel, sino israelíes por adopción. Todos tenemos documento israelí, pasaporte israelí. Yo tengo desde que llegué todo eso. Pero es porque yo soy judío. Entonces, hebrea es toda la iglesia, casi toda la iglesia. La iglesia en total cuenta con aproximadamente 800 y algo miembros, 820, 840, algo así. Es 800 pero sin llegar a 850. Ese es el tamaño de la iglesia a nivel nacional. Muy bien, entiendo esa parte. Es una población bastante pequeña si la comparamos con la cantidad de habitantes, porque en Israel, mirando los datos que tú me has dado, es similar a Honduras en población. Honduras creo que anda rondando los 9 millones de habitantes. Y nosotros tenemos una población adventista, después de limpiar los libros, que nos bajó el número realmente en unos 100,000 adventistas que habemos en Honduras. También es poco cuando uno la compara con la población de habitantes que tiene el país. Ahora, me imagino que el asunto del evangelismo ha de ser un poco más difícil allá con ustedes, especialmente cuando se trata con este tipo de personas que tienen esas culturas. Y tengo que explicarle esto a los hermanos, porque para poder entender el avance misionero de un lugar, es importante conocer la cultura de ese lugar. Porque mientras no conozcamos la cultura de ese lugar, podemos decir, pero ¿por qué no hacen más? ¿Por qué no trabajan más? Por eso quise hablar un poquito acerca de la cultura en Israel, para luego mirar cuán difícil es hacer el evangelismo en este lugar. Tal vez nos pueda hablar un poquito acerca de esto. No es sencillo, pero quería mencionarte que hay estudios en el mundo que se han realizado en gran parte de los países donde el adventismo ha entrado fuerte y en países donde el adventismo ha entrado mucho menos, con menos fuerza. Y se ha visto que en países donde la economía está bien, donde la gente necesita menos de oración para poder comer al día siguiente, en esos países la obra casi no crece. En Bélgica, si un pastor bautiza 2 o 3 miembros al año, es un líder, es un pastorazo. El blanco es 2, 3, 5 personas en Europa. Aquí es también más o menos parecido, porque a decir verdad, cuando tú no necesitas dinero, necesitas, y lo digo con mucho cuidado, no quiero que nadie se confunda, necesitas, comillas, menos de Dios. Sabemos que no es verdad, tú y yo sabemos que no es verdad, pero la gente lo ve así. Mientras yo tenga dinero para comprar, yo puedo comprar un excelente plan de salud, un excelente seguro de vida, un excelente carro, excelente casa. Mientras yo pueda vivir con comodidad financiera,
pues no necesito de Dios. Entonces es muy difícil llegar a Dios. Cuando hay crisis muy grandes, aquí en Israel tampoco se llega a Dios. Prácticamente es imposible llegar a Dios porque las personas no lo ven como una necesidad. Ni siquiera la gente del gobierno lo ve así. Es un país en ese sentido muy, muy, muy secular. Uno de los países donde primero se permitió casamiento entre homosexuales es Israel. Es uno de los primeros 4 o 5 países del mundo, creo que fue el tercero de hecho, que permitió eso. Entonces aquí hablar de Dios, todo el mundo sabe que es Dios, pero a nivel de cultura, tradición, no a nivel de una persona que vive y que interactúa conmigo y que me bendice y que yo soy lo que soy, hago lo que hago y tengo lo que tengo porque hay un Dios en el cielo. A nivel de evangelismo, aquí no existe evangelismo, no hay eso. Por un lado, por la frialdad del ambiente, pero por otro lado, porque también existen ciertas normativas. Aquí la regla es, no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Si yo voy en un autobús y el chofer del autobús está, yo no viajo en autobús hace mucho tiempo, pero no importa, cualquier persona, y él está escuchando noticias y a mí me molesta la música o el ruido, lo que sea, yo puedo pedirle que baje o que apague la radio y él tiene obligación, legalmente hablando, tiene obligación de apagar, porque eso me molesta a mí. Entonces, si yo no quiero que venga un testigo de Jehová, aquí prácticamente no existen esas cosas, pero un judío ortodoxo, no quiero que golpee mi puerta y me insista en pedir donaciones y que trate de evangelizarme y etcétera, su religión. Si yo no quiero que él haga eso, entonces yo no puedo hacerlo con otro. Fíjate que es una forma de tergiversar una ley que está en la Biblia, pero así es como funciona esto. Entonces, no se puede evangelizar porque a mí no me gustaría que venga otro y me trate de cambiar de religión. En otras palabras, tú puedes salir a la calle vestido como se te da la gana, o aún sin vestirte. Siempre y cuando no haya nadie que se queje, legalmente está permitido. Y lo mismo funciona en la iglesia. Siempre y cuando nadie se queje de lo que tú haces, cualquier cosa es permitida. Pero evangelismo le molestaría a mucha gente, habrían quejas, y entonces eso sería un grave problema. De hecho, si tú vas en un edificio y comienzas a golpear puertas y quieres repartir un panfleto, aunque no vayas a evangelizar y a orar con la persona porque no te van a permitir, pero entregar un panfleto e irte, algo que hable acerca de nuestra fe o alguna cosa, algún vecino puede llamar a la policía y la policía te saca de inmediato de allí. No es que vas a ir preso, pero te saca. De paso, no es un país como Siria, Irak, Irán, Turquía, etcétera, donde está prohibido hacer estas cosas. Aquí no está prohibido, aquí hay libertad. Pero tú no lo haces porque alguien le va a molestar y te van a sacar de ahí. Vas a tener problemas y tú no buscas problemas. Especialmente como adventistas, no buscamos problemas. Pero tampoco a veces, no solamente que no buscamos problemas, sino que no hacemos lo que deberíamos hacer. Y ese es un problema que yo tengo en mi mente y me cuesta mucho después de haber vivido una gran parte de mi vida no solamente en la división interamericana, sino en otros países, de haber paseado y de haber estado en casi todos los continentes del mundo, y ver esto aquí así parado, es muy difícil eso. Y el avance es prácticamente nulo por esa razón, es muy, muy lento. ¿Cuál sería, en tu apreciación, el más grande desafío que tiene la iglesia en Israel? La necesidad. Aquí no necesitamos nada. Todos tenemos carro, todos tenemos casa, todos tenemos lo que necesitamos, el estilo de vida es bueno, no necesitamos, y lo digo con mucho cuidado, por favor, que ningún hermano se me vaya a ofender o sentir como que, o tergiversar la idea mía, pero cuando tú no tienes una necesidad de Dios acá adentro, entonces tú no vives buscando a Dios. Entonces el mayor conflicto que tenemos aquí es porque como adventistas no tenemos necesidad. La gente ni estudia la lección de escuela sabática, aunque eso yo sé que lo comparto con muchos países del mundo. Pero la gente es muy fría dentro de la iglesia. Entonces, y es porque no sentimos esa necesidad, ese ardor adentro. Entonces, la necesidad como adventistas y la necesidad de la gente de afuera.
Yo como adventista no necesito de nada ni de nadie, estoy bien así, tibio. El no adventista está bien como está, siempre y cuando no lo molestes, él va a ser un buen amigo tuyo. Yo tengo amigos, gente con quienes salimos a tomar algo, a veces algún jugo, un helado, alguna cosa. Como familia nos visitamos, un cumpleaños o alguna cosa, pero no va más allá de eso. Y tú puedes decir, sí, yo soy adventista. Oh, ¿adventista? ¿Y qué es eso? Obviamente nadie sabe lo que es. Entonces tú explicas y todo eso, interesante. Ok. Y ahí terminó todo. No puedes ir más allá, ahí quedó. Y es porque en parte es culpa nuestra como adventistas, yo me incluyo en el grupo de personas adventistas, y en parte es la sociedad, que es así, no le interesa, no necesita, ¿para qué molestarse en eso? Bien, para aquellos que nos han sintonizado ya un poco tarde, tal vez, hemos estado hablando en esta entrevista en Conexión Misión con Darío David desde Israel, una conexión que hemos hecho entre Israel y Honduras. El tiempo prácticamente se nos ha ido, así que vamos a terminar, pero antes de irlo, quisiéramos hacerlo con la bendición de nuestro Dios. Y siendo que tenemos esta interacción de relación entre un israelita y un hondureño, vamos a pedirle a Darío David que nos puedas orar en hebreo y que luego nos traduzcas en español para entender qué es lo que tú estás haciendo. Así que vamos a orar. Avinu Shebashamayim, Toda Rabba Leja, al Haim, al Abriut, Be'al Hayom Hazeh. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la vida, por la salud y por este día. Avinu, ani mevakesh braja miuchedet leachim beachiotai sheli de Honduras. Padre, te ruego una bendición especial para mis hermanos y hermanas en Honduras. Avinu, ani mevakesh shetevarech otam tishmor alehem. לא רק תשמור עליהם באמונה, גם תשמור עליהם מהדברי דברים שקורים בחיי יום יום שמה. Padre, pedimos por nuestros hermanos y hermanas, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en las vicisitudes que pueden ocurrir en la vida diaria en este país. Avinu, אני מבקש ברכה מיוחדת לכל אחד ואחד שמחפש את שמך, שנתכונן להגיע לשמיים, שנתכונן לגור איתך לעולמי עולמים. Padre, te ruego una bendición muy particular por mis hermanos y hermanas, pero también te ruego por la transformación de nuestros caracteres y corazones para que nos preparemos para vivir contigo por toda la eternidad. Avinu, אנחנו אחים במקומות שונים, אבל ביחד בשם ישוע המשיח שלנו. Padre, somos diferentes, personas no iguales, sin embargo somos un mismo cuerpo en la vida de Jesús, nuestro Mesías. אני מבקש שתישאר איתנו ברוח הקודש, ושתברך אותנו איפה שאנחנו נמצאים. כי את זה מבקשים ומודים בשם ישוע משיחנו. Esto lo queremos pedir, Padre, no porque lo merecemos, sino en el nombre de Jesús nuestro Mesías. Bendícenos y acompáñanos para que en todo estemos siempre contigo, por Jesús. Amén. Aleluya, et Adonai, kol goim, shabehuhu kol haumin, ki gabar alenu hasdo, uemet Adonai, leolam. Lo dijiste demasiado, no hubiera esperado que lo digas así, digamos así. Bastante bien, bastante cerca de lo que debe ser, no hubiera esperado que lo digas así. Me gustó como lo dijiste, gracias por decirlo. Es un pasaje bíblico. Para que los hermanos lo entiendan, tendrás que traducirlo. No te preocupes, es un salmo, es el Salmo 117 completito, lo mencioné en hebreo. Lo aprendí cuando estaba estudiando hebreo en mis clases de hebreo 1 y 2. Y disfrutamos ese salmo. Es el Salmo 117, el más cortito de todos los salmos. Disculpa, se ha hecho un himno de ese salmo, se ha hecho un himno entero, y este himno se lo identifica con judíos mesiánicos y con judíos cristianos, no con judíos ortodoxos. Yo no sé por qué. Oh, interesante. Bueno, que Dios te bendiga. Un abrazo y esperamos vernos pronto. Que Dios te bendiga. Amén. Que así sea, mi hermano. Un placer verte y hablar contigo. Bendiciones por allá.
Bien, hermanos, hemos terminado esta conexión, misión interesante desde Israel. El sábado continúa con una programación muy variada y aunque estamos todavía dentro de las limitaciones para poder adorar al Señor, sin embargo, disfrutemos de este sábado maravilloso, disfrutemos de cada momento y esperando llegar no a Israel terrenal. Nuestra meta es poder llegar a la Canaán celestial, el lugar donde nos dirigimos todos nosotros. Que Dios nos bendiga, muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima vez. Dios les bendiga y les guarde. Feliz sábado. Hemos presentado Conexión Misión. Conexión Misión. Te invitamos a sintonizarnos en nuestra próxima oportunidad por esta misma emisora. Conexión Misión. Avanzamos llevando esperanza.